Ya, listo, vamos a comenzar. Bueno, chicos, bueno, este tema va dirigido para los estudiantes de academia. Bueno, seguimos con las actividades del cuarto bimestre. El inicial es el profesor de física elemental, Yanqui Sancaya Támara. Bueno, básicamente lo que está revisando, más que nada vamos a realizar los problemas. Teoría ya lo sabe un poco por ahí, vamos a incidir algo rápido nada más. Y en los problemas se va a realizar algunas teorías, algunos conceptos que deben de saber. Pero básicamente los problemas. Si los problemas están en algo, chicos, si están en algo. Vamos a comenzar con la teoría brevemente. A ver, primera ley de Kirchhoff. Hay dos leyes de Kirchhoff para lo que es circuitos eléctricos. ¿Ya? Siempre tienen que saber. Y con eso se demuestra lo que es resistencia en serie y en paralelo, básicamente, ¿no? Con estas definiciones. ¿Qué nos dice la primera regla de Kirchhoff? Nos dice lo siguiente. Que nos dice que, por ejemplo, acá tenemos, en este caso, tenemos 4 resistencias. Puede haber 5, 6, 7, 8, lo que sea. Y acá el punto A, ¿qué es? Significa un nodo, que es la intersección entre más resistencia. Es la unión de resistencia entre resistencias. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos tiene preparado? ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Nos dice lo siguiente. Hacemos un zoom y observamos lo siguiente. Observamos que hay corrientes que ingresan al nodo. Hay corrientes que ingresan al nodo. Pero a su vez también hay corrientes que salen del nodo. También hay corrientes que salen del nodo. Entonces, ¿qué nos dice la primera regla de Kirchhoff? Nos dice lo siguiente. La sumatoria de los I que ingresan, de las corrientes que ingresan, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, como conclusión, decimos lo siguiente. La sumatoria de los I que ingresan, ¿quién ingresa? I sub 1. Más I sub 2 es igual a las corrientes que salen. ¿Quién sale? I sub 4. Más I sub 3. Listo. Por eso un ejemplito fácil. Por ejemplo, si acá te dice que ingresan 10, ponte 4 amperios, 4 amperios, acá la corriente que ingresa también al nodo es de 6 amperios, ponte que acá te dicen la corriente que sale es de 5, bueno, ponle de 3 amperios. ¿Cuánto vale esa corriente? Te dicen, profesor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fácil, aplica la primera regla de Kirchhoff. Entonces reemplazamos, ¿no? ¿Quién es I? ¿Quién es I sub 1? 4. Muy bien, profesor, 4. Muy bien, 4. ¿Quién es I sub 2? En este caso 6. I sub 4 es 3. I sub 3 no se sabe. Entonces hicimos lo siguiente. 4 más 6, 10. 10 menos 3, 7. ¿7 qué? 7 amperios. Con toda su unidad. Nunca te olvides de la unidad. Muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que te dice la primera ley de Kirchhoff. No va a servir básicamente para los circuitos eléctricos. Por eso lo menciono. Y acá, circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Acá está la definición. El circuito eléctrico es un camino cerrado. Acuérdate de eso, alumno. Hay problemas que el camino no está cerrado, por ende no forma un circuito eléctrico, por ende no pasa corriente eléctrica. Más adelante vamos a ver. Cerrado. Es un camino cerrado para el paso de la corriente eléctrica. Está formado mínimamente, mínimamente por una fuente de energía, una resistencia eléctrica y los conductores para su conexión. Profesor, ¿quién es la fuente de energía? Esta. ¿Quién es la resistencia eléctrica? En este caso, este foquito. ¿Quién es el conductor? Los hilos, y en este caso es un interruptor. Vamos a graficar. Observa. Observa. Vamos a graficar primeramente la fuente. Mira la fuente. La fuente se grafica de la siguiente manera. En tu libro llaman fuerza electromotriz. ¿Ya? Muy bien, en este caso. Sobre la resistencia, la resistencia está acá. Ahí está la resistencia. Profesor, ¿cómo se grafica en este caso el interruptor? Al interruptor se grafica de la siguiente manera. Ahí está. Esto es lo que encuentras en tu casa. Profesor, y los cables, vamos a unirlos, pues. Ahí está, ya se unió ya. Muy bien. Profesor, y cuando el profesor dijo cerrado, tienes que cerrar el circuito con el interruptor. Y de ahí recién se prende el foquito. Muy bien, prosigamos. Bueno, eso es lo que, básicamente eso es lo que tienes que saber para lo que es
Para estos problemas que nos vienen a continuación, ese es muy importante. Esta es la segunda regla de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff. La segunda regla de Kirchhoff. Nos dice lo siguiente, básicamente, mira acá, observa. Suponiendo que ese es dos fuentes, en este caso, el fuente mayor, ¿quién es? Ah, en este caso se supone, vamos a suponer que la fuente mayor sea la fuerza electromotriz 1 mayor a la fuerza electromotriz 2. Se coge la fuente de mayor voltaje, en otras palabras. Y se sobreentiende que la fuente de mayor voltaje va a proporcionar cierta corriente eléctrica, cierta energía, y se transmite a través de la corriente eléctrica. Pero, ¿qué nos dice la segunda regla de Kirchhoff? Nos dice lo siguiente, sumatoria de los y que sale, sumatoria de toda la fuente, en este caso, entra por el negativo y sale por el positivo, menos los I sub R, multiplicado la corriente eléctrica por la resistencia 1, menos la fuente. ¿Por qué puede ser la menos? ¿Por qué no puede ser más? Ah, fácil. Mira acá, observa. Es menos por esto. Acá entra por el negativo y sale por el positivo. Acá no. Acá entra por el positivo y sale por el negativo. Por eso sale menos. Menos I por R sub 2. Todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Acá, observación muy importante. Acá, mira acá donde se confunden más. Acá donde, profesor, ¿cuándo pongo voltaje positivo? ¿Cuándo pongo voltaje negativo? Acá está la explicación. Cuando la corriente, esa es ojo, la corriente convencional se está trabajando, no la corriente real. ¿Ah? La corriente convencional entra por el negativo y sale por el positivo. La fuerza electromotriz en la segunda regla de Kirchhoff se pone positiva. ¿Y cuándo se pone negativa? Fácil, cuando sale por el negativo. Listo, esa es toda la teoría. Para complementar los problemas. En los problemitas ya se va a ver. A ver, vamos a resolver algunos problemas. Mira acá. Suponiendo que la resistencia de 3 ohmios pasa a 6 amperios. Determine la fuente. Ese tipo de problemas cuando te dan así, pues ¿qué son estos? Son cables. Son cables, son cables. En ese tipo de problemas son cables. Entonces lo que se va a hacer es lo siguiente. Ponle letras. Letras. Siempre lo más ideal cuando te dan así, conexiones así, entre veranos, ponle letras a los cables. A y B. Listo. El A viaja, viaja, viaja. Pone acá el A. Viaja, viaja, viaja el A. ¿Quiere viajar acá? No, pues le impide la resistencia. Pero acá no hay nada que le impida. Llega acá. Muy bien. Llega acá, llega acá, llega acá. Muy bien, llega acá. Llega acá. Listo. Ahora, ¿qué se va a hacer? Fácil, se hace lo siguiente. La fuerza electromotriz nuevamente se dibuja. Nuevamente se dibuja. Nuevamente se dibuja. ¿No? Cambia de color. Observa. Está la fuente negativo, positivo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el A? Agrúpalos. A con B. Este es el A y este es el B. ¿No? Lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, hacemos lo siguiente. El A con B y el A con B. Mira acá. Primera resistencia. Entre esas dos resistencias, entre sus extremos está A y B. Ah, entonces quiere decir que A y B. Entonces graficamos esta resistencia de 2 ohmios. Y lo colocamos la resistencia de ¿cuánto? De 2 ohmios. Listo. Otra. Entre A y B también, ¿no? 3 ohmios. Ah, también colocamos la resistencia de 3 ohmios. Bueno, vamos a dejarlo mejor. ¿En cuánto es esa resistencia? De 3 ohmios. La otra resistencia también está entre A y B. ¿Cuánto? De 6 ohmios. Listo. Por eso, ¿cómo están conectados? ¿En serio en paralelo? Fácil, pues chicos, están en paralelo. Por ende,
Por ende, vamos a hacer lo siguiente. Pero hay un dato adicional que nos va a ayudar a calcular la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es la incógnita, profesor? Es la fuerza electromotriz. A ver, déjame encontrar el símbolo. Este es ese simbolito. Acá está ese símbolo de la fuerza electromotriz. Vamos a encontrar el símbolo. Vamos a encontrar este valor. Tiene un valor de cuánto, 2 voltios, 4 voltios, depende, ¿no? Pero previamente eso te da un dato. ¿Cuál, profesor? Por la resistencia de 3 amperios, perdón, de 3 ohmios pasas una corriente de 6 amperios. Acá esta última vale 6 ohmios. Muy bien. Y por la corriente, dice, perdón, por la resistencia de 3 ohmios pasa a 6 amperios. 3 ohmios. ¿Dónde está 3 ohmios? Acá está. Pasa una corriente de 6 amperios. Listo, sale el problema con la ley de Ohm. ¿Por qué, profesor? Fácil. Este A viaja. Viaja. Y te acuerdas las conexiones en paralelo, ¿cuál era su característica? Que las tres, en este caso, en asociación de resistencias en serie, la corriente es la misma en las tres resistencias, 4, 5, 6, N, ¿no? Pero cuando está asociado en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces quiere decir que acá es B, que acá es B, que acá es B. Entonces quiere decir que la diferencia de potencial acá es igual que acá, es igual que acá, y a su vez también es igual que la fuente. Listo, salió el problema. Entonces vamos a determinar la diferencia de potencial entre A y B, que va a ser igual a la fuerza electromotriz. Entonces decimos lo siguiente, esta fuerza electromotriz va a ser igual a la diferencia de potencial entre A y B, que va a ser igual también a qué? A la ley de Ohm, I por R. Profesor, ¿dónde está I? ¿Dónde está R? Fácil, pero acá está I y acá está E. Y acá está la resistencia de 3 ohmios. ¿Y cuánto vale? 6, dato el problema. Resistencia, profesor, 3. Multiplicación, obviamente. 3 por 6 o 6 por 3, 18 voltios. Listo, ese es el problema. Entonces, la fuerza electromotriz vale 18 voltios. Listo. Nada del otro mundo, ¿no? Conclusión. Cuando tengas así, entreverado cable, siempre ponlo en letras. Letras y ahí juegas con los estos y recién después asocias, en este caso asocias ¿qué? Las conexiones, ¿no? Muy bien, problemita súper simple, un poco, hay que hacer unas pequeñas observaciones, ¿no? Al momento de resolver, pero sí está bien. Siguiente problemita. Acá, cuando el interruptor está abierto, la intensidad de corriente por resistor es de 2 amperios. Mira, cuando el interruptor está abierto, ¿cuál es el interruptor, profesor? Acá está, pues. Está abierto. Ah, muy bien. En este caso está abierto la intensidad de la corriente eléctrica por el resistor de 2 amperios. Se dice esto. La corriente viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá y viene por acá. Y esta corriente, según dato del problema, esta corriente que viene a ser la misma. ¿Por qué? Pues es la misma esta corriente en este caso y en este caso. Ah, porque solamente hay una sola malla. Profesor, ya esta malla, que esta malla está abierta. Pues mira acá. La corriente, por ejemplo, supongamos que viene corriente acá, viene corriente acá, viene corriente acá, pero está cerrada, está abierto. Entonces quiere decir que este no es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, recuerda, tiene que ser una trayectoria cerrada. Definición. ¿Qué dice acá? Camino cerrado. Ojo, cerrado. Nunca te olvides de esto. Cerrado. Entonces, por ende, este es un camino abierto. Por ende, acá no se considera esto. Es como si no existiese. Entonces lo cerramos. Pues. Ya, listo. Ahora sí. ¿Y qué aplicamos acá? La segunda regla de Kirchhoff. Sumatoria de los I que ingresan es igual a la sumatoria de los voltajes. En este caso, el voltaje entra por el negativo y sale por el positivo. La fuerza electromotriz lo colocamos. Es igual a los I por R. I por R. R sub 1 más
I más I por R sub 2. Muy bien. ¿Qué más dijimos, profesor? ¿Quién es I sub R sub 1? Ah, fácil. R sub 1 va a ser este. ¿Y quién es R sub 2? Acá. Muy bien. ¿Qué más decimos, profesor? Fácil. ¿Qué te decía? Por la resistencia de 2 ohmios pasa una corriente de ¿cuánto? De 2 amperios. Entonces acá va a ser igual a I es igual a 2 amperios. Listo. La fuerza electromotriz, ¿cuánto vale? La fuerza electromotriz, lo que debemos determinar es en este caso la corriente vale 2, R sub 1 vale multiplicado por 2, la otra vale también, la corriente sigue siendo 2 multiplicado por 5, que vale la resistencia en este caso. Muy bien, 2 por 5, 10, 2 por 2, 4, 4 más 10, entonces en total te sale, en conclusión te sale la fuerza electromotriz 14 voltios. Muy bien. Profesor, ¿qué más? Ya. Determinar la diferencia de potencial entre la resistencia de 3 ohmios. Ah, luego, ¿qué te dice? Cerramos circuito. Cerramos circuito. Quiere decir que esto está cerrado. Y quiere decir que esta vez, alumno, esta vez, al momento de cerrar, ¿qué sucede, profesor? Fácil. Ya existe corriente aquí. Existe de varias maneras, ¿ya? Pero vamos a escoger una manera fácil y sencilla, ¿ya? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, observa. Vamos a hacer dos ecuaciones. Considere determinar la diferencia de potencial por la resistencia de 3 ohms. Acá. Profesor, ¿no es lo mismo que acá? No, es que antiguamente solamente había esa corriente y esa corriente ya dejó de ser 2 amperios. Vamos a dibujarlo nuevamente ya. Otra vez que sea... Sí, vamos a dibujarlo nuevamente. ¿Ya? Para que me entiendas. Lo que sucede es lo siguiente. Antes solamente funcionaba, o bueno, trabajaba esta parte nada más. ¿No? Pero ahora que tú cerras el circuito, trabaja las dos mallas. Entonces la corriente ya no es la misma, pero obviamente. Entonces decimos lo siguiente, a ver, para que me comprendan, vamos a graficarlo nuevamente. La fuente la fuente sigue siendo la misma fuente, entonces sigue siendo 14 voltios. A ver, observen, 2 ohmios, 2 ohmios, muy bien profesor, ese sería 5 ohmios, conserva su misma unidad de resistencia. Acá 3 ohmios, y eso es lo que me piden. Pues. Profesor, ¿la corriente no sigue siendo 2 amperios? No, pues ahora ya trabaja las dos mallas. Por ende, la corriente ya cambia. Hay dos métodos, ¿ya? La primera podría ser, hay dos métodos, dos caminos. Recuerden, ¿cuántos caminos existen para ir a Roma? N caminos. ¿Por qué, profesor? Desde la antigüedad, tú sabes que el imperio más grande que tuvo la humanidad fue Roma, más de 1000 años, más de 600 años aproximadamente, más. Entonces todos querían llegar a Roma. Por ende, ¿cuántos caminos debe haber? Y más de dos. Más de dos. ¿Cuántas soluciones debe haber para ese problema? Más de dos, esa es la conclusión. ¿ya? Tú puedes hacerlo de la siguiente manera, otro puede ser de la siguiente manera. En mi caso, 5 por 2, 10, 15, no me conviene asociarlo y convertirlo en una resistencia equivalente. ¿Por qué? Fácil. ¿Por qué? Porque no son resistencias, te va a salir decimal. Si tú lo asocias así en paralelo, si tú lo asocias en paralelo, te va a salir 5 por 2, 15. Producto entre la suma, entre 6, 15 entre 6, 3. No te va a salir algo conveniente. A ver, 15, producto entre la suma. Producto 15 entre 6.
Producto entre la suma, no, la suma es 8. O sea, no te sale tan, no te sale decimal. Mejor no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo siguiente. Ya, sí, vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo a trabajar lo salvaje, ¿ya? Es una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente se calcula de la siguiente manera, ¿no? Es igual a producto entre la suma. Producto, en este caso, 5 por 3. 5 por 3 entre la suma. ¿Cuánto vale la suma? 5 más 3, 8. Ya, muy bien. Multiplica, déjalo ahí. 15. Listo. Ahora, ¿qué hacemos, profesor? ¿Aplicamos qué? La segunda regla de Kirchhoff. Mallas. La corriente que entra acá, entra por el negativo y sale por el positivo. Recuerden, por eso, ¿cómo sé que ese es positivo y este es negativo? Fácil. Esa línea más larga representa el positivo y la línea más corta el negativo, ¿ya? Ese es su símbolo. Muy bien, ¿qué le hicimos? Fácil. 14 es igual a I multiplicado por R sub 1, en este caso vale 2, más la misma corriente multiplicado por la resistencia equivalente, que vale punto 15 octavos. Listo. Súmalo, chiquilín, súmalo. Te sale 8 por 2, 16. 16 más 15, 31, ¿no? No, que no. A ver, vamos a suponer al final te sale I multiplicado por 16. 16 más 15, 31 octavos. Por I. Ya, listo. Mira, eso es lo malo. La corriente no nos va a salir exacta. O sea, no va a salir ni siquiera 1,5 porque 31 que es primo, pues. 31 es primo, no tiene división, no tiene divisores. 14 por 8. 14 por 8 sobre 31. 14 por 8, 112. Entonces te va a salir 112 sobre 31 amperios. Profesor, ¿y cómo hallaría en este caso la diferencia de potencial entre qué? Determina la diferencia de potencial entre la resistencia de 3 ohmios. Acá. A y B. Fácil. Mira acá. Este A y B pasa también por acá. A y B. Este A y B también es lo mismo que acá. Entonces aplicamos ¿qué? La ley de Ohm, pues. ¿Pero en dónde? Acá. Porque te piden el voltaje. Aplicamos la ley de Ohm acá. Entonces, ¿qué decimos? Fácil. Diferencia de potencial entre A y B. Diferencia de potencial entre A y B es igual a intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Voltaje entre A y B. Intensidad. ¿Cuánto vale la intensidad? Fácil. 112 sobre 31. Multiplicado por 15 sobre 8. Muy bien, ahora sí creo que ya sale. Muy bien, fácil, hicimos lo siguiente, 15 sobre 8, a ver cuándo sale eso. Vamos a suponer 112 por 15 sobre 8 por 31. Más. Ya, la cosa es que no sale exacto, chicos. ¿Eh? Le sale 210 entre 31 voltios. A veces no sale exacto, pero en la universidad no sale exacto. Siempre te va a decir 13,4, 13,41, sí. Y acá fue en ese caso. El problema está bonito. Lo que sucede es lo siguiente. Las resistencias no son las adecuadas. Normalmente lo que es preuniversitario y academia y colegio, los problemas se asocian de tal manera que el problema que sale realmente sale exacto, ¿ya? En la universidad sí te viene así, pero en colegio es bien difícil que te venga así. Pero bueno, lo han puesto. Pues. El que le eche el material, los problemas no están de tal manera que al momento de resolverlo te salga un número exacto. Ese es un caso de ellos. Te salió sí sale, pero no sale exacto. Debería salir exacto. Colegio sale exacto.
Otro problemita. En el circuito se muestra, determina la diferencia potencial en la resistencia de 4 ohmios. Muy bien, chicos. Definición de qué? Definición de amperímetro. Un amperímetro, perdón, amarillo ya. Un amperímetro es un dispositivo que mide el paso de la corriente eléctrica. Y tiene una resistencia, pero una resistencia igual a 0. O sea, se comporta como un cable. Por eso, si se comporta como un cable, entonces si tú colocas acá un punto A, este también llega acá, pues. Ese también llega acá, que este es un cable. Muy bien, profesor, ese también llega acá. Exacto. Entonces llega acá, llega acá, llega acá. Profesor, ¿qué quiere decir con eso? Fácil, que este circuito está mal hecho. ¿Ya? Por definición. El voltaje posee resistencia infinita y en ese caso está mal el problema, chicos. No tiene solución ese problema. ¿Por qué? Fácil. Acá, es acá, es acá. Pregunta, ¿existe diferencia potencial acá? No es un circuito, o sea, ¿cómo explicártelo? A ver, te lo explico de la siguiente manera. Entre A y B, acá no hay A, B, A. Es como si eso estuviese acá, pues, chicos. Para que haya diferencia potencial, los circuitos, siempre los extremos tienen que ser letras diferentes. ¿Ya? Ese circuito está mal hecho. Está mal conectado acá. Hay una mala conexión, o acá debe haber una resistencia. Acá si hubiese una resistencia podría ser, ¿no? Pero está mal el problema, chicos. No tiene solución. ¿Ya? El amperímetro está mal conectado. El amperímetro nunca se conecta así, siempre se conecta de otra manera. Bueno, el que le da el problema está en mala conexión. Nunca te va a salir porque está mal propuesto. Siguiente. Acá. Determine la intensidad de la corriente en el resistor de 5 ohmios. Entre 5 ohmios, acá está. Y la diferencia de potencial entre A y B. Fácil. La diferencia de potencial entre A y B. O sea, viaja, 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 llega acá. B. Viaja, 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 llega acá. Entonces calculamos la corriente acá y aplicamos ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Listo, sale el problema. Entonces, pero ¿cómo se realiza en este caso? Finalmente se elige en este caso la fuente de mayor voltaje. 30, ¿no? Entonces hicimos lo siguiente. Entra por el negativo y sale por el positivo. Listo. Profesor, acá también lo mismo. Entra una corriente. Entra por el negativo y sale por el positivo. Muy bien, hacemos lo siguiente, ¿ya? Este va a ser I sub 1. I sub 1 y acá va a ser I sub 2. Muy bien. Decimos lo siguiente, aplicamos la segunda regla de Kirchhoff acá en la malla número 1 y luego aplicamos la segunda regla de Kirchhoff acá en la malla número 2. Acá en este caso entra por el negativo y sale por el positivo. Entonces va a ser, en este caso, va a ser 30, ¿no? Más la segunda fuente. Entra por el positivo y sale por el negativo. Menos ¿cuánto? Menos 20. Es igual a la sumatoria de los I por R. En este caso sería 5 por I sub 1 más 15 por I sub 2. Listo. Operen con fe. Sería 10, y acá sería 15 más 5, 20, ¿verdad? 20 y sub 1. Listo. Entonces tú divides, haces un esfuerzo sobrehumano y la corriente sale, en este caso, algo fácil, ¿no? 20 entre 10, 0,5 amperios. Muy bien. Entonces decimos acá la corriente vale 0,5 amperios. Muy bien. Acá, profesor, también, pues, podemos ahí determinar, claro que sí. Sumatoria de las corrientes, sumatoria de los fuentes es igual a los sumatoria de los I por R. Acá solamente hay una fuente, entonces sería 20. ¿Hay otra fuente por acá? ¿Hay otra fuente? No hay fuente. 20 nada más. I sub 2 por R sub I sub 2. Multiplicado por, en este caso, por la resistencia 2.
más I sub 2 multiplicado por esta resistencia 6 más I sub 3 multiplicado por la resistencia 2. Hicimos lo siguiente, 2, 4, 8, 10. Ah, entonces acá debe ser, no, perdón, acá debe ser 2, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué hicimos acá? 10. Muy bien. Ahora decimos lo siguiente. Determina la intensidad de la corriente por la resistencia de 5 ohmios. Ya sabes, ¿cuánto vale esa corriente? 0,5. Y determina la diferencia potencial entre A y B. Fácil, pues. Acá vale I sub 2, entonces decimos lo siguiente. Voltaje entre A y B va a ser igual a ¿cuál? A la corriente por la resistencia que acá. La corriente I sub 2, ¿cuánto vale? 2. Multiplicado por la resistencia, que vale 6. 2 por 6, 12. ¿12 qué? 12 voltios. Listo. Siguiente problemita. Determine cuánto marca el voltímetro. Ah, en este caso sí. El voltímetro, chicos, es como si fuese dos cables cerrados. Así. Es como si es como si, a ver cómo explicarlo. Ya, listo. Es como si no existiese, ¿ya? Y solamente la agarras y colocas un punto, unas letras acá, A y B. Y termina nuevamente la diferencia potencial entre A y B. ¿Ya? Listo. Ahora hacemos lo siguiente, ¿ya? ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo. Este A viaja acá. Ponle una letrita C. Y vamos allá a la resistencia equivalente. Ya creo que es más fácil. Acá sale B. ¿Y qué te queda, profesor? Mira acá, mira acá, mira acá. Algo ya más brutal, ¿ya? Mira acá. CB, CB, asociación en paralelo. Muy bien. AC, AC, distribución en paralelo. Entonces, quiere decir que lo siguiente. Vamos nuevamente a graficarlo. Y te dice lo siguiente. Tenemos la fuente. A ver, ya está, listo. Mira acá, 90 voltios. Acá se queda 90 voltios. Acá 5 ohmios. 5 ohmios. Muy bien. Acá, me faltó una fuente, ¿no? Me faltó, perdón, una resistencia. Todo tiene solución. Ya mira, 6 ohmios. Acá también se coloca 6 ohmios. Listo. Y acá, profesor, recuerda que la resistencia equivalente es producto sobre la suma. Resistencia equivalente es igual al producto sobre la suma. Producto, 3 por 6, 18. Entre la suma, 3 más 6, 9. Acá, mira, 18 entre 9, 2. 2 ohmios. ¿Ya? Entonces, ¿qué decir que acá va a ser 2 ohmios? Muy bien. Acá, profesor, lo mismo, pues. Resistencia equivalente es producto entre la suma. Cuando ya son la misma, es la mitad, pues. Entonces sería 5 ohmios. Tú aplicas producto sobre la suma y te va a salir la mitad. Si el profesor si es 8, la mitad 4. El profesor si es 20, 10. Si es 30, 15. Acá es 10, la mitad 5. Muy bien. Fácil, ¿no? Ahora sí, pues, profesor, pero no me piden esa, me piden la diferencia potencial entre A y B. Fácil. Estos puntos siguen quedando acá. A, y acá sigue quedando B. Listo, ya quedó ya. Acá está el punto C. Pero básicamente me piden eso. Y además fácil, pues, ¿no? Porque tú puedes determinar la diferencia potencial entre A y B y por R y por R. Solamente falta calcular la corriente. Pues. Y vamos a calcular esa corriente con la segunda regla de Kirchhoff.
Entra por el negativo y sale por el positivo. Muy bien. Y 90. 90 es igual a I por 6 más I por 2 más I por 5 más I por 5. Listo. Ahora hacemos lo siguiente. Suma. 5 más 5, 10, 16, 17, 18. Ah, muy bien. Entonces sería I por 18. Vas a dividir el 18, 90 entre 18, 18 creo que es 5. Sí, efectivamente 5. 90 entre 18, 5, pero 5 ¿qué? Amperios. Quiere decir que esa corriente va a ser igual a 5 amperios. Muy bien. Entonces hicimos lo siguiente, la diferencia potencial entre A y B, diferencia potencial entre A y B es igual a ¿cuál? A I por, bueno, I por 2 más I por 5. Pero I ya lo tenemos. ¿Cuánto vale? 5. Entonces, reemplazando valores, será 5 por 2 más 5 por 5. 5 por 5, 25. 5 por 2, 10, 35, ¿no? 35 voltios. Listo. Esa sería la respuesta. Bueno, hasta acá nos vamos a quedar. Chao.